Desarrollaremos la teoría de las diferentes fórmulas que obtenemos en nuestro tema que es curvas paramétricas. Entonces ya habíamos visto que la derivada normal la podíamos obtener con una fórmula de curvas paramétricas. Lo primero que vamos a hacer es ver de dónde sale esta fórmula. Entonces, una forma de calcular la derivada de y respecto de x es calcular el límite de cuando los incrementos tienden a cero del incremento de y entre el incremento de x. Entonces, recordando lo que es el incremento, pues va a ser la resta entre dos puntos de y entre dos puntos de x. Entonces, nuestro incremento aquí va a ser el límite cuando el incremento tiende a cero de un punto y más uno menos un punto y entre x y más uno menos un punto xy. Entonces, recordemos que esto está dado, estamos trabajando en curvas paramétricas, entonces tanto x como y son funciones de t, que es lo que tenemos aquí. Entonces, x es función de t, x es función de t. Entonces, esos y más 1, y x y más 1 menos x y lo podemos escribir en términos de t de la siguiente manera. Entonces, ahora el límite de nuestro incremento va a cambiar al límite de cuando h tiende a 0 de y evaluado en t más h menos y de t entre xt más h menos x de t. Y ahora, si h tiende a 0, va a ser lo mismo que el incremento tiende a 0. Entonces, lo que podemos hacer ahora es, tanto para el numerador como el denominador, lo dividimos entre h a los dos. Esto sigue respetando la igualdad porque podríamos cancelar las h's. Y entonces tenemos el límite de una división, que es todo esta fracción entre toda esta fracción. Entonces, por propiedad de límites, bueno, leyes de límites, si el límite existe una división, entonces el límite de la división podemos calcularlo como la división de los límites, entonces que esto que tenemos cada parte. Y si nos checamos en cada uno del numerador y el denominador, el de arriba tenemos una derivada respecto a de y respecto de t, y la de abajo también la derivada de x respecto de t. Y por eso obtenemos que la derivada de y respecto de x lo podemos calcular como la derivada de y respecto del parámetro, que es el numerador, entre la derivada de x respecto al parámetro, que es el denominador. Y esta misma construcción la podemos hacer para las derivadas de orden superior. En vez de estar trabajando con y, estaríamos trabajando con la derivada de y respecto de x. Para estos dos. Y haciendo los mismos tipos de cálculos, pues obtenemos la fórmula que ya conocemos, que la derivada enésima de y respecto de x la podemos calcular como el cociente de la derivada respecto de t del parámetro de la derivada anterior sobre la derivada de x respecto al parámetro. Es tal cual el mismo tipo de cálculo que hicimos en este. Entonces, ahora vamos a ver cómo se integra en paramétricas. Entonces, aquí vimos cómo derivar, cómo la derivada normal podemos usar para las paramétricas. Y ahora vamos a ver cómo se integra eh, con paramétricas. Entonces, tenemos nuestra integral y depende de x y vamos a ir del límite de a al límite de b. Entonces, ahora vamos a estar trabajando con paramétricas. X va a depender de x va a ser una función de t, y también va a ser una función de t. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer el cambio de variable x es igual a esta función x de t. Entonces, como sabemos, al hacer cambio de variable tenemos que derivar. Entonces, el derivando de x nos queda que su derivada es la derivada de x respecto de t por dt. Entonces, sustituyendo eso en la fórmula, nos queda esto que tenemos aquí. Y como hacemos un cambio de variable, como ahora va a estar en términos del parámetro t, entonces nuestros límites de integración van a cambiar. Ya no van a ser a y b, van a ser t de a y t de b. De manera que estos t de a y t de b se van a escoger de manera que cuando evaluamos en x obtengamos a, y cuando evaluemos x en t de b obtengamos b. Y si notamos ahora y depende totalmente de t, entonces nuestra fórmula queda que la integral de ab de y respecto de x la podemos calcular como la integral de t de a, t de b de nuestro parámetro, nuestra función de y respecto de t por la derivada de x respecto de t. Okay, entonces ya sabemos cómo calcular áreas usando las paramétricas.
Aquí solamente hay que tener cuidados cuando se intersecten la propia curva porque ahí va a cambiar varias cosas. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo se miden longitudes de curvas. Entonces, para esto, vamos a recordar que la longitud entre dos puntos, entre el punto x1, y1 y el punto x2, y2, todo sale de hacer un triángulo rectángulo aquí y aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces la longitud es x2 menos x1 al cuadrado, la resta de las coordenadas x más y2 menos y1 al cuadrado. Y esa es la longitud entre dos puntos. Esta fórmula nos va a servir para calcular la longitud de la curva, dada por unas curvas paramétricas. Entonces, tenemos nuestra curva que está de verde. Tenemos un punto inicial que le llamamos el punto A y tenemos un punto final que le vamos a llamar B. Y esta curva está determinada por las curvas paramétricas x función de t, y función de t. Entonces, igual como la integración, pues tenemos que establecer la t tal que el punto inicial sea A y el punto final sea B. Entonces, ponemos t de A de manera que al evaluarla en x y t nos dé el punto A, y t de B igual que al evaluar en x y nos dé el punto B. Entonces, para calcular la longitud de la curva, pues, se va a parecer mucho a cómo se obtuvo la fórmula de integración del teorema fundamental del cálculo. Entonces, lo que vamos a hacer, lo único que sabemos hacer es medir longitudes de rectas. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a partir nuestra curva en ciertos puntos. Entonces, por ejemplo, en todos estos, y lo que vamos a aproximar su longitud con rectas. Entonces aquí va a haber una recta, aquí hay otra recta, aquí hay otra recta, otra recta, otra recta, otra recta, otra recta, otra recta, y así nos vamos. Entonces, si sumamos todas esas longitudes de rectas, nos va a dar una aproximación de la longitud. Entonces, nuestro primer punto va a ser t de 0, que va a ser el t de A, y vamos a llegar hasta nuestra partición, que es t de n, que es el t de B que habíamos establecido anteriormente. Entonces, si nos fijamos en esta longitud, y este va a ser para el tiempo ti, y este va a ser para el tiempo ti más 1. Entonces, este punto va a tener coordenadas x de ti, y de ti, evaluada en ti. Y el otro punto es lo mismo, pero evaluada en ti más 1. Menos x, perdón, y de ti más 1. Y entonces, la longitud de este tramo, usando la fórmula, entonces va a ser la raíz cuadrada de x de ti más 1 menos x de ti. Todo esto al cuadrado más y de ti más 1 menos y de ti, todo esto al cuadrado. Y entonces, esa es la longitud solamente de un pedazo de recta. Entonces, si sumamos todas, tenemos una sumatoria, que vamos a ir desde i igual a, para que quede 0, desde i igual a 0 a n menos 1. Ok, entonces esta sería una aproximación. Y si queremos calcular la longitud real, lo que tenemos que hacer, entonces, la longitud de TA a TB, que son los puntos en donde nos dan el punto inicial y el punto final. Entonces, entre más pedazos tengamos de recta,
O lo mismo, entre más cercanos estén esos puntos, mayor es la aproximación. Entonces tendríamos lo real cuando el límite de todas estas particiones se haga infinito. Por la suma de todo esto. Y entonces, si vemos esta fórmula, vemos que se parece mucho a la fórmula de la integral. Recordemos que la fórmula de la integral era la integral de AB de f es igual, si tenemos una partición regular, límite cuando n tiende a 0, de f, un punto en medio, igualado en x de x más 1 menos xy. Entonces parece mucho porque tenemos un límite, bueno, y la sumatoria aquí. Tenemos la sumatoria también cuando tiende a infinito. Nos faltaría esta parte que está aquí. Entonces se la vamos a agregar al límite que tenemos ahí arriba. Entonces, voy a copiar la fórmula, que es esto que tenemos aquí. Y entonces, le agregamos ese, ti más 1 menos ti. Y entonces, como se lo agregamos, también tiene que salir estar dividiendo para que no afecte la igualdad. Y entonces, todo esto que tenemos aquí vamos a meter ese que está dividiendo, lo metemos a la raíz. Entonces, se mete al cuadrado. Entonces, todo esto va a estar dividiéndose entre ti más 1 menos ti al cuadrado. Si lo metemos dentro de la raíz. Y lo que voy a hacer es voy a distribuirlo entre cada, sumando los que están ahí. Entonces, cada uno de estos va a estar dividiéndose entre ti más 1 menos ti igual este al cuadrado. Y si notamos, entonces ya tenemos nuestro incremento que está aquí el ti. Entonces todo esto que está aquí va a ocupar el lugar de la función. Y si ven, cada uno de estos expresiones que están dentro del cuadrado se parece a lo que hicimos de los incrementos de la derivada. Entonces, cada uno de estos, esta es una derivada y esta es otra derivada. Entonces, esta sería la derivada de x respecto de t y esta es la derivada de y respecto de t. Si es que el incremento se hace pequeño, es decir, si ti más 1 tiende a ti o al revés. Pero eso pasa porque estamos haciendo el límite de tender a infinito. Si hacemos el límite de estos puntos a tender a infinito, entonces estos puntos cada vez más se van a estar acercando. Entonces, tal cual, esto va a tender a la derivada. Entonces, la longitud de ta a tb se puede calcular como la integral de ta a tb. Y todo esto va a ser nuestra función, lo que está entre paréntesis. Entonces sería la integral de la raíz cuadrada de la derivada al cuadrado de x más la derivada de y respecto del parámetro al cuadrado. Y esto lo integramos respecto de t. Que notación ya escrita en computadora es esto que tenemos aquí. Entonces esa sería la longitud de nuestra curva.
Entonces, para obtener la longitud de nuestra curva necesitamos derivar tanto x e y, le vamos al cuadrado, la sumamos y le sacamos raíz y eso lo integramos. Y ahorita continuaremos con ejemplos.